Abogado experto en temas electorales y director ejecutivo de INICAM. Doctor Tello, buenas noches, qué gusto verlo nuevamente y conversar con usted, porque sabemos que vamos a poder comprender muy bien todo este proceso que parece bastante complejo. Bienvenido, ¿qué está pasando? Muchísimas gracias, Jennifer, es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, y en principio hay que hacer un contexto de este caso, porque no es que recientemente pues esta resolución dada por el Jurado Nacional de Elecciones, que sabemos que es la última instancia, se ha dado el día de ayer, o es una solicitud que se haya dado recientemente pues esta semana, un pedido que recién ha entrado por un tema pues evidentemente que sea de gestión, sino es un proceso que va mucho más atrás, ¿no? Muchos años más atrás, y que se da por un tema eminentemente normativo. Sí, lo que ocurre es que efectivamente es un tema meramente normativo. Es idéntico a lo que pasó con Francis Allison, tal cual, solamente que ahora estamos hablando del alcalde metropolitano que por primera vez en historia termina siendo vacado. Es importante tener en cuenta que cuando una persona ejerce alguno de los cargos, o sea, ya en ejercicio, mejor dicho, su función como autoridad municipal, en este caso Jorge Muñoz, o haciendo un poco el paralelo con Francis Allison en su momento, ejercía el cargo de alcalde de Magdalena, y asumen, digamos, un cargo que normalmente, o sea, habría que renunciar si es que uno desea postular una elección municipal, como el cargo de ministro de Estado, o el cargo, en este caso, de Muñoz, de director de Sedapal, una empresa pública. Claro. Evidentemente, es solamente el hecho de que lo ejerzan, de que hagan algún tipo de acción formal ya en ejercicio del cargo, cobren o no cobren la dieta, o devuelvan la dieta que hubiesen cobrado, ya es irrelevante. O sea, el punto central es el hecho de haber tenido el cargo. Es importante destacar que de lo que mencionó en la tarde el alcalde, y es entendible su malestar, porque también, o sea, es una situación que le parece pues surrealista, de terminar vacado a 7 meses de terminar su gestión, y obviamente pues por una causal que él considera pues que no se configuraría para tanto, la considera desproporcionada. Pero acá hay que ser claros en algo, o sea, es un marco normativo que el jurado no tiene más que aplicarlo, o sea, si no lo aplica tampoco. Ahora, pudo haber habido un criterio de razonabilidad, proporcionalidad, se pudo hacer digamos una medición de las consecuencias, ver quizás alguna figura alternativa. Bueno, se ha podido explorar. Recordemos que el jurado tiene control difuso de la constitucionalidad y evidentemente pues puede también hacer un balance de lo que viene a ser la proporcionalidad y racionalidad de una medida, pero finalmente, si se ciñe como corresponde con arreglo a derecho al principio de legalidad y específicamente a la causal que está tipificada, y lo voy a decir tal cual, un poquito en esta dinámica de legalista, en el artículo 22, numeral 10 de la Ley Orgánica de Municipalidades, evidentemente el señor Jorge Muñoz está vacado. ¿Por qué? Por haber configurado un impedimento de postulación de acuerdo a la Ley de Elecciones Municipales, específicamente el impedimento de que alguien con el cargo de director de una empresa pública pueda postular al cargo sin haber renunciado al mismo. Y doctor Eso está configurado en el artículo 8 de la Ley de Elecciones. Y precisamente este criterio de razonabilidad no da una licencia, un espacio para que se pueda sopesar la necesidad que él tenía de acceder a este puesto en el directorio de Sedapal, porque él ha comentado, ¿no? Él accedió a este puesto en el directorio a solicitud del presidente en ese entonces, el señor Vizcarra, y de quien fue el ministro de Vivienda, a propósito de una situación de emergencia, ¿no? Este niego de aguas residuales pues en un distrito, en San Juan del Lurigancho. Entonces era un tema de emergencia, de urgencia. No hay un criterio, no hay un marco en la cual se pueda justamente sopesar esas situaciones. Claro que sí, o sea, el jurado tiene control difuso en la constitucionalidad porque administra justicia en nombre de la República, o sea, del Estado peruano, en materia electoral, o sea, la propia Constitución y la Ley Orgánica del Jurado. Pero vamos a ver la motivación que tiene la resolución que ha sacado, o que va a sacar, perdón, todavía no lo ha hecho, el Jurado Nacional de Elecciones. Hay que evaluar si es que ha ponderado este tipo de criterio, pero lo que queda claro es que la ley se cumple desde el día siguiente a su publicación. Recordemos que con la Constitución de la 93 estamos con la teoría de los hechos cumplidos. En consecuencia, si el jurado ha ido por el lado de lo que vendría a ser la aplicación de la causal de vacancia, como ocurrió tiempo atrás con Francis Allison, no habría ningún problema, porque está actuando con arreglo a derecho. O sea, no está haciendo nada fuera de lo normal. Y por último, podría también quizás, siendo una norma imperativa, una norma de restricción, de sanción específica de la norma que sea,
específicamente delimitada y todo, que se estaría aplicando en el caso de Muñoz, bueno, habría que ver la motivación siempre, porque toda resolución debe ser bien motivada, y en este caso corresponde pues también de que el juez vaya a veces más allá de la ley, pero eso lo tenemos que ver nosotros en la resolución, que honestamente genera muchas expectativas entre los que estamos en el ambiente municipal y electoral, o sea, es bastante importante conocer esto, que va a ser un precedente vinculante hacia futuro, porque nosotros, por ejemplo, lo que podemos advertir acá es que este caso en particular nos va a dar a nosotros pues una serie de elementos sobre cómo la autoridad electoral en este caso aplica una norma restrictiva, porque esa es una norma restrictiva. Todas las que está sentando un precedente, en definitiva. Totalmente. ¿Por qué? Porque desarrolla justamente una de las causales de vacancia que, digamos, tiene un desarrollo pero no tan amplio, si lo comparamos con el modismo o incluso el artículo 63, que es de incompatibilidad de negociaciones, podemos ver pues que hay mucho mayor amplitud en cuanto a lo que vendría a ser pues digamos, la jurisprudencia, pero en este caso no es tanto, o sea, así que sí va a ser interesante y también nos tiene que llevar a algo, Jennifer, que es muy importante, o sea, a analizar el marco normativo en instancias subnacionales, tanto de gobiernos regionales como de gobiernos municipales, porque el otro año tenemos autoridades que van a resultar electas ahora en octubre y que van a asumir el cargo del 1 de enero del 2023 al 31 de enero del 2026. Y ahora, siendo la justicia electoral la última instancia, Jorge Muñoz tendría la oportunidad pues de poder apelar si en caso él quisiera o no. ¿Y cuándo tendría que ejecutarse? Ya se agotó. La primera instancia es el Consejo Metropolitano en el caso de Jorge Muñoz. Claro. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones resuelve en última instancia, es inapelable. Lo que puede ocurrir, y dicho sea de paso, ya ha sentado varios precedentes en torno a eso, empezó con el caso Castillo, por ejemplo, en Chiclayo, la primera década de este siglo, que incluso los chiclayanos que nos deben estar viendo deben recordar pues que hubieron desmanes, incendiaron el Palacio Municipal y todo. Sí, ese fue el caso de un amparo electoral. Y justamente este alcalde, que también llegó a ser congresista, bueno, fue, digamos, el foco de atención. El Tribunal Constitucional, en casos como este, Lizana Puey, que incluso es un caso de precedente de observancia obligatoria, porque es aquel que separa claramente hasta dónde el Tribunal Constitucional interviene en determinados procesos que resuelve el jurado, queda claro de que sí, en la justicia ya constitucional, el Poder Judicial, el propio Tribunal Constitucional, sí ya ha habido, o sea, amparos electorales. Recientemente, por ejemplo, el Partido Popular Cristiano ha obtenido un resultado favorable en el TC sobre una causa que se inició el año pasado, cuando se declaró improcedente la inscripción de su lista de candidatos a Congreso por la jurisdicción de Lima. Entonces, habría que ver ahora si es que Jorge Muñoz va a esa vía. Puede incluso tener hasta la vía internacional abierta, siempre y cuando agote la vía del país. En este caso se puede ver que más allá del jurado está esta instancia de la vía constitucional, ¿no? Y bueno, habría que ver si recurre a eso. Pero yo a priori te puedo decir de que el jurado, en lo que se refiere a la aplicación de la norma, ha sido tal cual. En el caso, por ejemplo, de la votación, también habría que ver mucho, y ya lo he mencionado, el tema de la resolución que va a emitir el jurado. ¿Por qué? Porque esa resolución puede tener una votación unánime como puede tener un voto en discordia. ¿Correcto? ¿Y eso podría abonar a favor de Muñoz? Bueno, depende. Es que mucho depende también de la motivación, Jennifer, y ahorita también estamos en una etapa especulativa. O sea, hay que tener un poquito de cuidado con eso, por lo menos yo en el análisis jurídico que puedo hacer, trato de tener bastante cuidado. La semana pasada, por ejemplo, cuando el presidente anunció de su proyecto de ley, la verdad yo preferí tenerlo en las manos para poder criticarlo, y lo critiqué cuando lo tuve en las manos. Pero ahora, por ejemplo, esto de la resolución no sabemos exactamente hasta qué punto bueno, puede tener la debida motivación. Entonces, sí sería bueno de que el jurado se esfuerce por darnos una resolución con bastante consistencia técnica, con bastante claridad en cuanto al criterio aplicado, el por qué es razonable y proporcionada la medida, porque sería lo que acá resulta medular, y en este caso, por ejemplo, ver el tema de la aplicación de esta norma, que en realidad es una norma restrictiva y que lamentablemente a Jorge Muñoz lo deja fuera del sillón municipal
7 meses antes de entregar el cargo a quien resulte electo, considerando que no es reelección inmediata. Exacto. ¿Y cómo queda justamente la figura de Jorge Muñoz? No estoy hablando del tema político, sino del tema no legal. ¿Él puede postular en una segunda elección? No, porque acá también, y qué buena pregunta la que me haces, en el sentido que me permite explayar un criterio que es del año 2018. Ajá. Cuando se dio la ley de impedimento de reelección inmediata con autoridades subnacionales, gobernadores, vicegobernadores y alcaldes provinciales y distritales, se dio claramente un debate en torno a la teoría de los derechos adquiridos y los hechos cumplidos. Uno abraza la Constitución del 79, la otra la Constitución vigente del 93. Entonces, si bajo la teoría de los hechos cumplidos, la norma se aplica desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Y acá hay que ser claros en algo. Nosotros lo que tenemos acá al frente es una situación en la cual es indubitable de que una persona, por más que haya sido, y hablo cuando recién se dio el impedimento de reelección, por más que haya sido electa en las elecciones del 2014, que ahí fue la época del gran debate, ya de por sí se tenía que aplicar el impedimento de reelección inmediata. Y yendo un poco a lo que es la resolución del caso Purús, la resolución, y para nuestros amigos que quieran por favor revisar la jurisprudencia, la resolución está contenida en la 442-2018 JNE. Esta resolución la pueden bajar en el Diario Oficial del Peruano. ¿Qué dice esta resolución? Los supuestos de no reelección inmediata. Ajá. Así es simple. Y uno de los supuestos, por ejemplo, es el de las autoridades revocadas, otro supuesto es el de las autoridades vacadas, que se conoce como la terminación anticipada del mandato. Claro. El hecho que no en su mandato no los eximen del impedimento de reelección porque fueron elegidos en el periodo regular. Así es simple. Entonces no, que hayan terminado, no tendría oportunidad. Doctor Tello, otro detalle, comentar el hecho de que ya también en el cronograma electoral pues ya se pasaron todos los plazos, ¿no? Ya estamos ahorita ya con candidatos inscritos para elecciones internas, así que creo que vamos en el cronograma en otras dinámicas, ¿no? Como para que no dar pie a especulación sobre el tema de el futuro político de Muñoz. Claro, que se presenta o no se presenta. De lo que sí también me gustaría que usted nos aclare es este símil que se ha hecho pues al caso de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, ¿no? Que es un tema que se ha traído a colación a propósito del tema de pertenecer pues a otra institución del Estado como RENIEC. ¿Hay símil? ¿Son casos similares? ¿Por qué no en todo caso? Bueno, en realidad no son casos similares, son cosas totalmente diferentes, porque en un caso hablamos de institución, perdón, de gobierno nacional, claro, Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, y en el otro caso hablamos de gobierno subnacional, Jorge Muñoz y el municipio de Lima. Ahora, acá hay que ser claros en algo. En la instancia subnacional, primer nivel resolutivo en el caso de una vacancia o suspensión de autoridades regionales o municipales es el Consejo Regional o el Consejo Municipal que corresponda. Claro. En segunda instancia, definitiva e inapelable, es el Jurado Nacional de Elecciones. Si vamos a la esfera nacional, sabemos perfectamente que es el Congreso de la República el que resuelve esta situación. Y acá hay que ser bastante claros en algo, o sea, en el caso, por ejemplo, de Dina Boluarte, ella en su momento, recordemos que postuló a 2 cargos, vicepresidenta de la República en la fórmula de Pedro Castillo y además congresista. Pero en el caso de la lista al Congreso sí termina siendo improcedente su candidatura por no haber presentado dentro del plazo una carta de licencia, ¿no? Un permiso de licencia que obviamente pues al igual que en el caso del PPC hubo un problema de horario en la entrega del documento. Empezando ahí nomás ya hay una irregularidad, ¿no? Y debió por esa irregularidad en todo caso no proceder esa postulación. No, lo que pasa es que no procedió a efectos de la elección congresal, pero sí se le permitió seguir en la fórmula presidencial. Ajá. ¿Por qué? Porque ahí no se requería la licencia. Así de sencillo. Entonces, tampoco se le podía aplicar por analogía una norma restrictiva. Exacto. Hay que recordar algo, Jennifer, y todos nuestros televidentes tienen que tener claro, todo lo que restringe derechos no se aplica ni por analogía ni por extensión. Tiene que ser exactamente el supuesto que está sancionado. Y no hay discusión, porque es el Estado de Derecho, o sea, es la seguridad jurídica que nosotros tenemos. Entonces sí hay que ser bastante claros en el caso de Dina Boluarte, es una cosa totalmente diferente, que recientemente ella ya se haya desligado de RENIEC, que ya esté claro, o sea, con lo de la renuncia y todo. Bueno, creo que se veía venir. Hay que tener en cuenta también algo. En el caso de las personas que tienen una militancia o que
postulan a un cargo de elección popular son candidatos, hay una restricción dentro de los organismos electorales, pero en la propia ley orgánica, solamente en el caso de OMP y de jurado, que es clarísima, sus leyes orgánicas son expresas en señalar de que existe una incompatibilidad de quienes trabajen dentro de la institución y hayan tenido en los últimos 4 años alguna participación política como militantes o como candidatos. Entonces ahí, por ejemplo, RENIC no. Claro. RENIC lo tiene por norma interna, por un reglamento interno que restringe la actividad política. Pero en el caso de Dina Boluarte yo creo que ha sido un tema que se ha ido dilatando con esta institución porque se está resolviendo después de mucho tiempo este caso, que viene incluso desde la época de la segunda vuelta. Recordemos, o sea, apenas se dio la elección de abril. Ya es más de un año que está esta situación, o un año más o menos que está esta situación en el tintero y bueno, ya recién se habría resuelto. Bueno, sabemos que la señora ya renunció el día de ayer, ¿no? Y finalmente, señor Tello, y es incluso lo que incluso todos se comenta, ¿no? A propósito de este caso, ¿no? Al parecer el Jurado Nacional de Elecciones, ya viéndolo del ámbito político, ha sido muy expeditivo al momento de dar esta resolución. Esa es la sensación que deja, ¿no? Dentro de los especialistas que estamos conversando. ¿Y cuál es su opinión política en relación a este tema? Bueno, la verdad, primero que no se tiene que... Es entendible la molestia del alcalde en el hecho de hablar de acá de un trasfondo político, pero la resolución del jurado estaría sustentándose en un hecho legal expreso. O sea, no es un tema político. O sea, igual hay que leer el razonamiento del jurado, ver que se haya cumplido con el debido proceso, la razonabilidad y proporcionalidad, y algo que es medular en toda resolución jurisdiccional es el hecho de tener una debida motivación. Si eso se cumple, eso está perfecto. Ahora, el tema político sí me parece pues, que desestabiliza mucho. Lima es la principal plaza electoral del país, es la gran megápoli, concentra gran parte de la economía nacional y sin embargo, bueno, su cabeza se va 7 meses antes de terminar su mandato. O sea, si esto hubiese ocurrido a mitad del mandato de Jorge Muñoz, hubiese habido una mayor aceptación de los hechos, pero creo que estando tan corto para una transferencia y gestión a que resulte ganador de el sillón de Nicolás de Rivera el Viejo, ¿no? Que es el de la Municipalidad Metropolitana de Lima, bueno, es complicado, ¿no? Porque el alcalde sí es comprensible el sinsabor que tiene y hay que medir también las consecuencias de esto dentro del Consejo y además de quien ese teniente alcalde iba a asumir el cargo. Así que tenemos una etapa un poquito complicada porque hay muchas obras que se están ejecutando y en realidad esto no termina de ayudar mucho a una política pues que está bastante cuestionada ahorita y con bastantes problemas de enfrentamientos. Pasar de la instancia nacional con un problema tan natural es algo difícil. Tomando en cuenta, ¿no?, la crisis política en la cual estamos viviendo, por parte hemos visto esos enfrentamientos entre los poderes del Estado, pensamos que solamente está en el ámbito de Congreso, Gobierno Nacional y vemos pues también a esa situación que alcanza ahora a los gobiernos locales. Muchísimas gracias al doctor José Tello, abogado en temas electorales y director ejecutivo de